Buenos días, Dios nos bendiga en esta hermosa mañana. Damos comienzo a una nueva semana en la cual Dios nos da las oportunidades de que podamos conocer, aprender de Él. Que podamos disfrutar la vida que nos ha regalado, porque es un regalo, valga la redundancia, que viene de Él a través de Cristo Jesús. Soy el pastor José Raúl Roldán, quien junto a mi esposa Irma pastoreamos la iglesia cristiana Senda de Vida en la calle 2, número 130 de la comunidad Las 400 del municipio de Canóvana. Óigame, en este día llegamos hasta tu casa a través de los medios electrónicos, a través de las redes sociales, en el cual tenemos esta oportunidad de poder hablar de la palabra que nos da vida, que nos da esperanza, que nos da paz, que es la palabra del Señor. Así que te invito a que te mantengas conectado y que puedas escuchar esta palabra que nos da una experiencia grata con el Señor. El tema que vamos a estar tocando en el día de hoy es mirar a Jesús. ¿A quién miras? ¿A quién observas? ¿A quién usas como modelo? ¿A quién sigues? ¿De quién hablas? ¿A quién escuchas? Son cosas importantes que tenemos que tenerlas en claro para que como cristianos podamos seguir creciendo. Todos necesitamos día a día crecer, conocer más al Señor, permitir que su carácter se forme en nosotros, permitir que su palabra haga efecto en nuestras vidas. Por lo tanto, les invito a que podamos meditar en esta palabra que es la palabra de esperanza. Padre, en este día venimos ante tu presencia en el nombre de Jesús, reconociendo, Señor, que tu presencia es real, que fuera de ti no podemos encontrar algo con valor, que todo lo que encontramos, lo encontramos de ti, oh Dios, a través de Jesús. Gracias, Señor, por el descanso, que pudimos recuperar nuestras fuerzas, Señor. Comenzamos una nueva semana, Señor, en el cual podemos glorificarte, exaltarte, honrarte en todo. Te pido, Dios, que seas tú a través de tu Espíritu Santo, Señor, redarguyendo nuestras almas. Háblanos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Mirar a Jesús. Dice, ¿verdad?, que el leproso, un hombre que en alguna ocasión se encontró padeciendo de la enfermedad de lepra, que está registrado en Lucas capítulo 5, versículo 14, lo vio como aquel que purifica, como aquel no solamente que tiene la capacidad de purificar nuestros cuerpos, sino también de nuestra alma. Dice Lucas 5 al 12, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Este hombre vio a Jesús no posiblemente como otros, que lo vieron como el proveedor, el que multiplicaba panes, peces, el que estaba compartiendo con las familias en la casa, sino que este hombre que estaba completamente aislado de su familia, lo vio como aquel que purifica, como aquel que limpia, y se acercó a Jesús. Hubo otro caso donde un endemoniado lo vio como aquel que libera de las cadenas, o sea, aquel hombre que se encontraba poseído por huestes satánicas necesitaba ser libre. No le interesaba la comida porque dice que él andaba en Lucas 8:28, dice que cuando arribaron 26 a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta al Galilea, al llegar a la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa. Aquel hombre no le interesaba un buen vestido porque no vestía ropa. Tampoco le interesaba una casa porque dice que no moraba en las casas, sino que se pasaba por los sepulcros. Pero aquel hombre, mucho más que algo material, necesitaba que algo sobrenatural ocurriera en su vida. Necesitaba que sus cadenas fuesen rotas y aquel hombre vio a Jesús como el que tenía el poder para libertar de las cadenas, para romper las cadenas. Dice, al ver a Jesús lanzó un gran grito, un grito de desesperación y de angustia, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios, del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque aquel hombre que estaba poseído por los demonios, aún los demonios se dieron cuenta que Jesús tenía el poder para libertar, para romper las cadenas. Hablamos en muchas ocasiones de un personaje que se llamaba Zaqueo. Dice, lo vio como aquel que trae salvación. Sabemos, ¿verdad?, que Zaqueo era uno de los principales, un hombre importante en aquella ciudad. Y cuando escuchó que Jesús se acercaba en el camino, la decisión que él tomó fue de subirse a un árbol. A un árbol porque él era pequeño de estatura. Y él escuchaba hablar de Jesús y las voces se escuchaban posiblemente a la distancia, porque en los lugares donde no hay mucho ruido,
se escuchan las voces mucho más a la distancia. Hoy en día, como estamos tan contaminados, ruidos de automóviles, de tanto, ¿verdad?, cosas que hacen alboroto, pues las voces se escuchan con mucho más dificultad. Pero en aquel lugar, que era un lugar posiblemente virgen, no había mucha contaminación, pues las voces se oían a la distancia. Y cuando él dice que escuchó hablar de Jesús, dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Lucas 19:5, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Él lo vio como el que trae salvación. Pedro lo vio como aquel que suple las necesidades. Óigame, en un momento Pedro en Lucas capítulo 5, versículo 8, dice que viendo esto Simón cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. En un momento cuando Pedro junto a los demás pescadores estaban pescando y Jesús dice que se acercó y le dijo, tira la red a este lugar. Y él dice, he estado toda la noche pescando, trabajando y nada de pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y cuando vio, ¿verdad?, la experiencia que se llenaron las redes de muchos peces y aún las redes se rompían, tuvo que llamar a los que le estaban al otro lado para que lo ayudaran a sacar toda aquella pesca. Y cuando vio todo aquel milagro, que era mucho más que lo que ellos estaban acostumbrados a ver, a pescar, reconoció que en Jesús está todo lo que necesitamos y Él tiene el poder para suplir nuestras necesidades. En un momento Juan, Pedro y Santiago tuvieron una experiencia hermosa con Jesús. Esto está en Lucas 9:32, que fue cuando Jesús fue al monte a orar y le pidió que los acompañaran. Y en un momento ellos vieron la gloria de Dios manifestada en Jesús. Óigame, y una experiencia tan linda que Jesús fue transfigurado. Y en el versículo 32 de ese capítulo 9 del libro de Lucas dice, y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Había sueño, más dice, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Vieron algo sobrenatural, algo que resplandecía, algo que daba luz, que brillaba. Y era, óigame, la gloria de Jesucristo que se manifestaba en aquel lugar. Y imagínese usted durante la noche, y que de momento aquella luz resplandeciera, aquella luz iluminaba todo aquel lugar. Ellos lo vieron como que era algo hermoso, tuvieron una experiencia sobrenatural con Jesús. En un momento el centurión, aquel hombre que fue a Jesús, se acercó, envió en un momento, ¿verdad?, Jesús que sanara a su siervo que estaba enfermo. Pero en este caso es otro centurión, ¿verdad? Aquel hemos hablado en muchas ocasiones, pero en este caso el centurión, cuando te hablo centurión, es alguien que tiene autoridad. Aquel centurión en un momento vio como Jesús sanó a su siervo, óigame, y tuvo un encuentro con Jesús porque su fe se fortaleció. Pero este hombre a los pies de la cruz, que era el centurión que estaba a cargo de los soldados que habían apresado a Jesús, que lo habían crucificado, en un momento cuando Jesús, ¿verdad?, encomienda su espíritu. En Lucas 23:47 dice, cuando Jesús dice, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, dice, cuando el centurión, un hombre de autoridad, y estaba rodeado por todo el pueblo, por todos los fariseos, todas las autoridades que estaban viendo el acontecimiento de que Jesús había sido crucificado. Dice, cuando aquel hombre vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo, y creyó en Jesús. Es importante que miremos a Jesús. Dice, podemos ver a Jesús en cada situación de la vida. No solamente cuando estamos atados, estamos enfermos, estamos en necesidad, estamos frustrados, cuando no creemos y necesitamos una manifestación de Dios para poder creer, cuando necesitamos que nuestra fe se fortalezca, como la experiencia que tuvo, ¿verdad?, Juan, Pedro y Santiago, que cuando Jesús fue transfigurado y vieron aquel rostro tan hermoso, aquella luz que salía de él. Óigame, en cualquier situación de nuestra vida, usted y yo necesitamos que ver a Jesús. Dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Usted y yo podemos ver a Jesús en cada situación de la vida. ¿Qué está pasando en el día de hoy?
¿Necesitas ver a Jesús? Míralo. Dile, Señor, yo necesito contemplarte. Yo necesito, Señor, fijar mis ojos en ti. O desviarlos de toda distracción, de todo aquello que me trae malos recuerdos, de todo aquello que me quita la fe, que me debilita, del sueño, del cansancio, y mantener mi mirada puesta en ti. Porque de esa forma, óigame, usted va a recibir milagro. Milagro como el que recibió el leproso, ¿verdad? Cuando se postró a los pies de Jesús, dice, entonces extendiendo en la mano le tocó en el verso 13 del capítulo 5 de Lucas, diciendo, quiero, se limpió. Y al instante la lepra se fue, porque él puso su mirada en Jesús. Óigame, como el endemoniado que vivía en los sepulcros, ya dejó de vivir en los sepulcros porque recibió la libertad, se rompieron las cadenas, y me imagino que volvió a su casa junto a su familia. Como Zaqueo, que necesitaba un milagro en su casa, se acercó a Jesús con timidez, con un poco de preocupación, pero puso su mirada en Jesús, encontró su mirada y llegó la salvación a su casa. Como Pedro, óigame, que junto a sus empleados necesitaban la pesca del día y apenas, óigame, lo que tenían eran las redes vacías, y cuando echaron la red en el nombre de Jesús en fe, creyendo en su palabra, fueron multiplicados los peces. Como, óigame, tantas experiencias en nuestra vida, el centurión, que en un momento había estado dando órdenes a sus soldados, crucifícalo, dale latigazo. Y le dijo a uno, toma la cruz y ayúdalo a cargarla. Ponle los clavos de esta forma. Enseñó a aquellos hombres a que hicieran el trabajo. Se aseguró de que Jesús fuese crucificado. Pero cuando vio aquella manifestación de Dios y amor de Dios a través de Jesús, cuando perdonó a todos aquellos que habían ofendido, cuando encomendó su espíritu a Dios y vio que todo aquello, el velo se rasgó, del templo se rasgó, hubo tantas experiencias sobrenaturales, aquel hombre creyó, como usted y yo, que si mantenemos nuestra mirada puesta en el Señor, no importa lo que podamos estar pasando, nuestra vida va a ser diferente. Le invito a que en el día de hoy medite en el Señor. Deposite toda su vida en Él. Si está lejos de esa relación, ¿verdad?, de intimidad con Dios, acérquese a Dios. Si no ha tomado la decisión de reconocer que Jesús es el Salvador de nuestras almas, acepte el sacrificio de Jesús, que entregó su vida por nosotros. Si en un momento caminaba en el camino de la salvación junto, ¿verdad?, al Maestro, tomado de su mano, siendo guiado por el Dios del cielo a través, ¿verdad?, del Espíritu Santo, de la palabra del Señor, que es la que compartimos en un café en la mañana, tome la decisión de reconciliarse con el Señor y volver al camino del cual nunca se debió haber apartado. Si está pasando por algún momento de necesidad, le invito a que ponga su mirada en Jesús, para que veamos, ¿verdad?, como dice el autor y consumador de la fe. Gracias, mi Dios, por este día que hemos podido compartir tu palabra, Señor. Gracias por la experiencia que nos da, Señor, de aprender de Jesús, usarlo como modelo. Que podamos cada día ser sensibles a conocer, Señor, a conocer de ti para darte a conocer. Entregamos nuestras vidas a ti en este día, nos reconciliamos contigo, Señor. Y te pedimos que todo aquel, Señor, que se acerca a ti no sea despreciado como tú nunca acostumbras a hacer. Y que tu palabra, Señor, que ha sido predicada, que fortalece nuestra fe, que levanta nuestros brazos, Señor, haga el efecto y cumple el propósito por el cual ha sido enviada. Que seas tú haciendo milagros, rompiendo cadenas, sanando los enfermos, libertando. Que seas tú, Señor, haciendo todo lo necesario para que tu nombre sea dado a conocer. Gracias por este día, Señor, que todo lo que hagamos sea para exaltar tu nombre. Que tú nos guíes en todo y nos des fuerza nueva cada día. Gracias por la experiencia, Señor, de ser parte de tu pueblo, de tu iglesia, que aprendimos, Señor, de tantas personas y estamos tratando de enseñar a otros. Gracias, Dios, por cada una de las personas que puedan escuchar este mensaje a través de las redes sociales. Permite, Señor, que esta palabra no se quede en el aire, sino que sea sembrada en las tablas de nuestro corazón y que tu Espíritu Santo nos las recuerde siempre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Recuerda tomarte tu tacita de café con tus pastores José Raúl e Irma Roldán, de la Iglesia Cristiana Senda de Vida en la calle 2, número 130 de la comunidad Las 400 del municipio de Canóvanas, entre Juncos y Canóvanas. Te esperamos los domingos a las 10 de la mañana para que juntos podamos adorar al Señor.
Y si Dios permite, este próximo miércoles a las 7:30 de la noche en un momento refrescante. Bendiciones. Hasta la próxima edición de Un Café en la Mañana.